Padre poderoso, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día precioso, especial, Señor, por este día en el que podemos, Señor, dirigirnos a ti, Señor, en el que nos has permitido levantar una oración de sanidad, Señor, por la vida de Christopher, bendito Dios. Gracias, Rey, sabemos que tú lo estás levantando, Señor, y tu mano es la que le está trayendo a todo su sistema respiratorio, Señor, sanidad, Señor. También aprovechamos para pedirte, Señor, por Chiqui y su familia, Edín, Señor. Padre, para que ellos viajen en paz, Señor. Hoy van a un viaje de placer, Señor, pero nosotros los declaramos que van en tus manos, Señor, que ese viaje ciertamente cumple su cometido. Es un viaje placentero, Señor, que van, Señor, que su entrar y su salir está guardado por ti, Señor, y que regresan renovados en fuerza, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y nos ponemos delante de ti para que hoy una vez más nos enseñes a nuestros corazones, Señor, y pongas fuertemente esa palabra que permanezca ahí, Señor, para que luego nosotros podamos compartirla con el necesitado, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, como les decía, esto nació a raíz de hablar un poco de Salomón. Pueden leer los capítulos del 1 al 9 de Segunda de Crónicas. Ahí está la vida de Salomón y van a poder darse cuenta de que este tema, pues, ¿por qué fue que inició, ¿no? La palabra sujeción, que es el tema de hoy, viene del griego upotallé, es con H, y que significa obediencia, obviamente significa sujeción también, ¿verdad? Pero significa también sujetándonos. Viene de los dos términos, uno que es upo, que es debajo, y otro que es tazo, que es organizar. Y si vemos esa parte de organizar, la sujeción en una organización es bien importante, ¿verdad? Digamos, nosotros conocemos muy bien las jerarquías de los militares, ¿verdad? Sí, se sujetan muy bien, ¿verdad? Sí, aunque algunos abusen a veces de otros, de todos modos, el de la menor jerarquía se sujeta, ¿verdad? Sí, o se atiene a las consecuencias, que en ese caso, voy a cambiar un poquito el término que está aquí también, lo vamos a ver, ya no es una sujeción, sino se vuelve una sumisión por la forma en que se trata. No quiero decirlo en todos los casos, porque en realidad no ha de ser en todos los casos, ¿verdad? Pero siempre hay corazones honestos, corazones buenos, vamos a decir tal vez la mejor palabra para usar nosotros y reconocer, y hay corazones con maldad, ¿verdad? Entonces en estas cuestiones de las jerarquías, o como dice aquí, en las organizaciones, pasa en las empresas, ¿verdad? Hay jefes que son muy malos con su gente, ¿verdad? Sí, hay quienes sostienen a su gente con pura fuerza, con amenazas, con un montón de cosas, y hay quienes no, hay quienes en realidad son jefes que les dan una libertad que no debe de volverse libertinaje, ¿verdad? Pero en una organización sigue siendo el jefe. Un buen líder se debe de rodear de buenas personas, de personas inteligentes. Lo que tiene que aprender a hacer es a dirigirlos, ¿verdad? Entonces el buen líder tiene la autoridad, aunque los otros conozcan más, pero él tiene la autoridad para dirigirlos. ¿Ven? Y ellos se sujetan a él, aunque sepan, y en un momento pueden decir, no, este no conoce tanto. Pensemos en el ejemplo que yo les daba al inicio de Giovanni, ¿verdad? Sí, probablemente Giovanni se ha dado cuenta que yo no conozco nada de electricidad, ¿verdad? Sin embargo, ven que como corre conmigo con la idea y se sujeta y dice, ah, sí, ya sé qué es lo que quieren, ¿verdad? O con las cámaras, ¿se recuerdan cómo hablamos de las cámaras? Entonces él entendía dónde más o menos era mi intención de poner las cámaras y ahí están, ¿verdad? Tal vez de la forma en que él quería. Esa es una sujeción y es solo de llevar en realidad la organización bien, ¿me entienden? Hay cosas que requiere autoridad a veces, pero autoridad necesariamente no es gritar, ¿sí?
Autoridad en realidad no es regañar a veces parece que es necesario. ¿Me entienden? O sea que también tiene un balance. Si se recuerdan del tema de dominio propio, ¿verdad? Donde decíamos el Señor nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio era el que equilibraba, porque mucho poder o el poder mal usado, ¿verdad?, nos puede hacer daño. Sin embargo, el Señor nos dio poder, pero poder para usarlo bien, o amor. Mucho amor hace daño y poco amor también hace daño, ¿verdad? Entonces necesita un equilibrio. Bueno, esto también de la sujeción necesita un equilibrio. Los diccionarios dicen que es fijación o sustentación de algo, o lo que se usa para sujetar. También dice contención, dominación, dependencia, y también dice estar condicionado por algo para existir o tener un lugar. ¿Ven? Vamos a decir, para formar parte de, vuelvo al ejército, ¿verdad? Sí. Nadie entra al ejército, tal vez tiene el deseo de llegar a ser, voy a decir, un general en el ejército, pero no entra de una vez como un general, sino entra de soldado raso de segunda clase, y desde ahí comienza a subir, ¿verdad? De acuerdo a las promociones que se hacen. En la iglesia debe de ser así también. No porque yo que soy el pastor lo diga, ¿verdad?, y tenga que imponer y no quiero a nadie más aquí de pastor. No, al contrario, yo me alegraría que hubieran más pastores. Estaría feliz de que no, pero que lleve el proceso, porque piensa que un jovencito de 18 años entra al ejército y de una vez lo ponen de general. ¿Qué decisiones va a tomar? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué conocimiento tiene? ¿Me entienden? Sí. En cambio, igual es en la iglesia. En la iglesia el servir, el acercarse, el conocer la palabra, el aprender a vivir conforme a la palabra, le va dando a uno un estatus, una promoción que Dios hace. La misma palabra dice que el que promociona es Dios, ¿verdad? Y uno debe de aceptar y ver esas promociones del Señor dentro de la iglesia, pero va uno con la expectativa de estar sujeto a algo, dice, estar condicionado por algo para existir. En nuestro caso, para ir avanzando dentro de la iglesia de Cristo Jesús, es necesario que nosotros nos sujetemos a la palabra, ¿verdad? Sí, que tengamos un conocimiento, que nos condicionemos a lo que dice la palabra. Pero como no lo hacemos, tenemos muchos problemas. La palabra del Señor establece cosas tan sencillas, vamos a decirlo, ¿verdad?, que para nosotros son a veces casi imposibles llevarlas a cabo, ¿verdad? Y dice el Señor, no te aires, ¿verdad?, no te llenes de ira. Pero hay momentos en que no podemos y nos vamos así, Holgues, niño de pecho a la par nuestra, ¿va? Sí, que nos ponemos, pero ya no aguantamos. Sin embargo, nosotros debemos estar sujetos a que la palabra dice, no os airéis, ¿verdad? Y si os airás, dice, no pequéis, ¿verdad? Airaos, mas no pequéis, ¿verdad? Ven, entonces tiene esas condiciones, esas cosas a las que nosotros debemos de estar sujetos, ¿verdad? La palabra del Señor es ella la que nos enseña. Entonces, hace un momento hablábamos de la fe, ¿sí? La fe sin obras es muerta en sí misma. Ven. Entonces, yo quiero que la fe funcione be my way, ¿va? A mi manera. Entonces no se puede, yo me pongo ahí y digo, y fe, tengo fe, y ahí está, ahorita aparece, y ese es el carro que quiero, y no sé qué, y cierro los ojos y hago fuerza, ¿verdad? De repente hasta pujo para que salga. No es de esa manera que funciona. Funciona si dentro de la voluntad de Dios está, ¿sí? La voluntad del Señor es esa para mí, si es eso lo que yo necesito para llevar adelante la obra, mi trabajo, mi vida, Dios con mucho gusto me lo va a dar, pero me lo va a dar en su tiempo. Yo lo que tengo que es creer. Eso sí, hay leyes en el Señor, como la fe, que nos lleva y dice, Él es mi proveedor.
clic, cerrado. Yo dependo de lo que dice aquí. Aquí la palabra dice que Él es mi proveedor. Entonces mi provisión viene de Él. Claro, pasos de fe, tengo que trabajar, ¿no? Sí, si yo trabajo va a venir de Él. Hay momentos en que no estoy trabajando y bueno, está bien, Dios va a usar a alguien y va a venir la provisión, pero no me va a dejar sin provisión. Pero Él es mi sanador. Entonces cuando yo necesito sanidad, al primero que tengo que acudir es a Él, a la oración, a clamarle. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Voy a buscar al Señor para decirle, Padre, yo necesito salud, échame una mano, ¿eh? Ven, es al primero, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Luego, claro, puedo ir a un médico, debo de ir a un médico. El médico, dice la palabra, que Dios le dio la ciencia al entendido. El médico es entendido en salud, da salud, va a ver y dice, ay, son sus riñones, tome esto. Entonces yo tengo que tomarlo. Ven que tenemos a veces muchas bajas en el ejército del Señor, ¿verdad? Porque la gente dice, no me tomo la medicina, a mí que me sane Dios. Pero el Señor dijo, yo os mandaré sanidad y medicina, dice la palabra. O sea que ven, la medicina es algo que Dios creó y que es necesario a veces para sanarnos. A veces el Señor también obra de una vez y somos sanos. ¿Ven? ¿Qué? Es una cuestión de Él, no es mía, pero yo tengo que estar sujeto, o que Dios me sana hoy, o va a usar medicina para sanarme después. Yo solo tengo que sujetarme, ¿me entienden? No le puedo imponer al Señor, porque la autoridad más alta que existe es Él. No hay autoridad más alta que la del Señor. Ahí donde voy a decir, mientras más alto es, más sujeto debería estar yo. Entonces a quien más debo estar yo sujeto es a Él. No que por eso no me voy a sujetar a los demás. Ustedes oyen que mucha gente dice, no, a mí que no me digan nada en la iglesia, ¿va? A mí solo Dios me puede hablar. Y pasa toda su vida. ¿Y qué si Dios le iba a hablar? A través de la palabra. Y resulta que nunca oyó a Dios, ¿verdad? Entonces cuando llegue le va a decir al Señor, Señor, ¿y por qué? Nunca te oí. Perdóname, pero yo hablé. Si esto se llama la palabra de Dios, y cuando Dios le va a hablar, si Dios me va a hablar audiblemente, voy a decir, ¿qué va a decir? Palabras, ¿me entienden? No va a venir Dios a hablarme audiblemente y me va a hacer señas, ¿no? ¿Me entienden? No, son palabras las que van a salir de su boca. Esta es la palabra de Dios que salió de su boca, ¿sí? A través de los profetas, a través de las enseñanzas, a través de muchas cosas Dios nos puede enseñar. Aunque observemos, dice, a los animales. Ven, o sea, hay muchas cosas que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra, pero hay que estar sujetos para poder ir creciendo. Si no, no vamos a crecer en la iglesia, ¿me entienden? Y es triste, hay casos que tenemos de personas que tienen tantos años de estar en la iglesia y no han crecido, siguen en el mismo lugar, ¿me entienden? Y entonces resulta que cuando llegan a un lugar y aparece alguien y le empieza a creer al Señor y se pone ahí, empieza a caminar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, porque le cree, porque se sujeta, comienza a caminar y wow, se amargan, ¿sí? Comienzan a criticar, ¿verdad? ¿Y este qué se cree? ¿Por qué lo ponen ahí? Y no sé qué. Y comienza, ¿me entienden? Y en lugar de avanzar en la obra, se queda. ¿Ve? Esa es la parte que nosotros debemos de condicionarnos conforme a la palabra para poder crecer en la obra. Bíblicamente, la sujeción es por obediencia. ¿Sí? Yo me sujeto por obediencia. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo, que fue obediente incluso hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. ¿Ven? Entonces tenemos a un Jesús que nosotros seguimos, a un Cristo, ¿sí? Al que es la cabeza de la iglesia. ¿Ven? La autoridad de la iglesia es Él. Nosotros lo seguimos a Él. Entonces Él fue sujeto, Él fue obediente. O sea, ¿qué corona tenemos nosotros para no serlo? La parte que el Señor busca de nosotros es sujétense.
Es que Dios los va a bendecir porque la sujeción es por obediencia. Dice, denota que es por amor o respeto, mas no por obligación. Porque cuando yo me sujeto por obligación, no hago bien las cosas. Dice la palabra, el señor de la viña tenía 2 hijos y les dijo, vayan a trabajar a mi viña. Uno dijo, no voy, y el otro dijo, sí voy. Pero el que dijo no voy, fue. Y el Señor Jesús le pregunta a los escribas de los fariseos, ¿quién fue sujeto? ¿Quién fue obediente? Y los fariseos le dicen, el que dijo no, pero sí fue. Ven, les dice el Señor, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes. ¿Se imaginan? Se les paró el pelo a los fariseos al decirle que las prostitutas y los publicanos, a los cuales ellos despreciaban, iban delante de ellos. ¿Por qué? Por obedientes. Entonces, la obediencia, dice la palabra, es mejor que los sacrificios. Entonces, ser uno por obligación a hacer las cosas, perdonen, es un sacrificio. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas solo por obligación, ¿verdad? Es como que entráramos a servir al Señor y ya vengo a servirte. No se ve, pero dentro del corazón es eso lo que está dando vueltas. Entonces, ¿cuál va a ser mi actitud delante de Dios? Perdonen, pero puedo engañar a los demás y entrar, hermano, buenos días, ya vine a servir y a reírse, pero dentro del corazón el Señor lo está viendo. Porque dice que Dios no ve lo que ve el hombre, porque el hombre ve solo lo que tiene delante de él, mas Dios ve el corazón. ¿Qué les parece? Entonces, nosotros no podemos ser sujetos solo por obligación, sino que tiene que denotar amor y respeto. Ahora, el otro concepto es que les decía, esa obligación se vuelve en realidad una sumisión. Entonces la sumisión dice que es acción de someterse sin cuestionar a la autoridad o a las circunstancias, o lo que las circunstancias imponen. Miren, ese concepto me gustó mucho, porque muchas veces yo les he enseñado que una cuestión que yo he tenido cuando Dios me ha hablado es no lo cuestiono. Ven, a mí Dios me ha hablado cosas bellas y nunca lo he cuestionado, nunca le he dicho, Señor, ¿cuándo? Señor, ¿por qué? Señor, ¿dónde? Señor, nada, yo solo le digo amén y le creo. Y de repente las cosas llegan, porque van a llegar en el justo tiempo de Él. Además, si Él lo dijo, dice el libro de Deuteronomio, no lo hará. Ven, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces nuestro Señor hace. Entonces nosotros, ven, aunque este concepto dice someterse sin cuestionar. Ahora, este sometimiento es que nos lleva a veces a nosotros, miren, como no es sumisión, no es sujeción, es someterse. Por eso se vuelve una obligación. Ven. Entonces el que se somete en realidad, ¿qué pasa? No cuestiona, voy a decir, tal vez yo aquí hoy pedí algo y dije, miren, entonces necesitamos esto, que nos ayuden. Entonces alguien que lo que hace es someterse, no sujetarse, someterse, ¿verdad? Puede decir, basta, bueno, pues, ahí voy a dar yo para el bus, pero fíjate vos, Carlos, que eso no nos lo deberían de pedir, vos. Si aquí tanto dinero, ¿qué entra vos? No, los pastores de eso viven, pues. Entonces se le vuelve chisme, ¿sí? Se le vuelve, hace contienda con los demás, ¿me entiendes? Se levanta en contra de la autoridad. Mejor fuera que dijera, yo no doy nada, y no quedé por obligación, porque se está haciendo daño, va a generarle eso, ¿sí? De repente va a estar ahí celebrando su cumpleaños, ¿verdad? Y todos felices, y ay, qué bueno, ¿verdad? Gracias, hermano, tengo que dar para la iglesia, para el bus, pero gracias por mi cumpleaños. Y destruye toda su felicidad, ¿sí? No puede recibir las cosas porque la amargura se lo come.
amargura lo llena de tanto eso que se le olvida en realidad que debe de hacer las cosas en sujeción, ¿sí? Y si no se va a sujetar, por eso digo, no se someta. Si no se somete, tranquilo, ¿sí? Tampoco levante. Así yo no lo hice porque estos que se creen. ¡Ja! Puchis. Les he contado algunas veces que por un tiempo yo anduve con el hermano Harold en las cruzadas que él hacía y trabajaba. Entonces, como eran viernes, sábado y domingo, por muchos viernes, sábados y domingos no fui a la iglesia, pero no era porque no está, sino que andaba en el servicio de las cruzadas. Cuando yo regresé, porque fue un buen tiempo que las hicimos, fuimos a muchos departamentos en Guatemala, incluso hasta Tapachula fuimos a hacer una. Cuando yo regresé a la iglesia, oh sorpresa, dijo aquel, que la iglesia había tomado la visión de los G12, de los grupos 12 que venían de Colombia. Si algunos recuerdan ese movimiento que fue de los G12, pues cuando llegué a la iglesia y otros hermanos que iban conmigo a esto, nos dijeron, ay, sí, al primer grupo, como ahí se recuerdan que habían encuentros, y en el encuentro empezaban a preparar los líderes y todo así era, ese era el sistema. Entonces nos dijeron a nosotros, y ya se fue el primer grupo, así que en el próximo encuentro les toca a ustedes irse. Y algunos de los hermanos que compartían conmigo dijeron, yo no voy, ¿verdad? Si yo líder ya soy. Y en realidad habíamos liderado en la iglesia todos. Y decía, yo líder ya soy. ¿Para qué voy a ir? Eso ya me lo sé, dirían, ¿verdad? Entonces, ¿yo para qué me voy a ir a meter ahí? A mí si me van a poner, que me pongan de una de líderes, si no, que se olviden. Y se olvidaron, porque nunca los volvieron a poner de líderes. Pero yo en mi corazón dije, esta es la visión de la iglesia, sí, yo pertenezco a esta iglesia, yo voy. Y me fui. Y me fui. Y había gente a la cual yo le había enseñado que ahora iba a ser líder. Antes que yo, perfecto. ¿Qué? Si la obra no es mía, la obra es de Dios. Entonces yo me sujeté a eso. Y fui al primer encuentro, me mandaron a la escuela. Fui a la escuela, yo había sido maestro del instituto y ahora iba a la escuela. Buenísimo. Si quién dijo que yo me lo sé todo. ¿Me entienden? Yo voy a aprender, qué rico es, buenísimo. Aquí los viernes estamos aprendiendo como no tienen idea. Y ahora tenemos bus para llevarlos, así que ya pueden venir los viernes en la noche. Estamos aprendiendo tremendo. Estamos aprendiendo de verdad, bien tremendo. Nos alegramos por los jóvenes que están viniendo, ¿verdad? Porque de verdad se van a fortalecerse en conocimiento y en entendimiento, porque no es solo conocer, sino que hay que entender lo que está pasando. Entonces fui a la escuela, fui al primer curso y cuando iba en el segundo curso me llegaron a decir, hermano, sí, venite, vos vas a dar clases. Entonces me saltaron como 3 o 4 cursos de una vez para que yo ya fuera ahora maestro. Otra vez, ¿me entienden? Pero eso es de Dios. Era Dios, y si me hubieran hecho pasar los 5 cursos, yo hubiera pasado. De verdad, en serio, no es que yo sea el mejor de la sujeción, no, tampoco les quiero decir eso. Solo quiero decirles que los resultados de la sujeción son esos. Si uno se sujeta a Dios, si uno cree en Dios, en esto que dice aquí, a algo dice estar condicionado por algo para existir o tener un lugar. ¿Ven? Entonces no hay sumisión, sino lo que hay es sujeción, ¿verdad? Así debe de ser la obra. Miren cómo Dios, ahora sí vamos a ir a la palabra. Después de esta pequeña introducción, vamos a ir a la palabra. El Señor en Números 2. No se preocupen, hay bus para irlos a dejar a su casa. Nos vamos a quedar a tratar. En Números 2. El Señor ordenó de esta manera al pueblo de Israel. Miren, pues en Números 2, allá en su casa lo leen todo, yo voy a echar aquí los saltitos, ¿verdad? Dice el 2, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, siempre desde ahí iniciaba lo que el Señor iba a establecer para el pueblo de Israel, ¿verdad? Siempre lo que el Señor hablaba decía que habló Dios a Moisés o al siervo en ese momento él había puesto para que lo representara.
y le dijo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. 3. Estos acamparán al oriente, dice al este, la bandera del campamento de Judá. Ven, la palabra dice que del oriente va a entrar la bendición, todo lo que habla la palabra, ¿verdad? Siempre el oriente, ahí tiene que estar Judá, porque esa es la tribu de donde viene nuestro Señor Jesucristo, más que evidente. Luego dice el 5, junto a él acamparán la tribu de los de la tribu de Isaacar, y la 7 dice, y la tribu de Zabulón. Así estaba ordenado el tabernáculo, así era. ¿No tenés una del tabernáculo ahí con todos alrededor, Giovanni? ¿Puedes conseguir una? No, si pudieras, para que yo solo siga leyendo. Luego dice el 10, por eso lo voy a saltarme, como les dije, ¿verdad? La bandera del campamento de Rubén estará al sur. El Señor estableció que ellos van a estar en el sur. No solo Rubén, sino Simeón, dice el 12, y el 14 dice la tribu de Gad. Ahí estaban en el sur, estaban establecidos estos. Dios así dijo: 3 tribus, y después ponen las otras 6. El versículo 18 dice: la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente. Junto a él estará la tribu de Manasés, dice el 20, y el 22, y la tribu de Benjamín. Me llamó mucho la atención cuando leí eso, pero eso va a que meterse un poquito más, diría Felipe. Este es otro tema, diría Felipe, para hacerlo. Que estos 3 son los hijos de la mujer que amaba a Jacob. ¿Ah? Esos son los 3, no son, voy a decir, 2 son descendencia de José y el otro es Benjamín, ¿verdad? De la amada de Jacob, por quien en realidad él trabajó no 7, sino 14 años, ¿verdad? Pero eso es otra historia. Y luego el 25 dice: la bandera del campamento de Dan estará al norte. 27, junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el 29, y la tribu de Neftalí. Ese es un orden del Señor. Cada vez que el campamento se movía y lo armaban, todos ellos se tenían que colocar en ese orden. No podían estar en otro orden, ¿verdad? Ven, eran sujetos al Señor. El Señor dijo, ahí no se dice que salieron los de Rubén y alarán, y a mí, ¿por qué no me pusiste al este, Señor? Yo quería el este. ¿Por qué me mandas a mí a occidente? ¿Verdad? Si ahí van a estar los vaqueros, yo no quiero usar sombrero y pistola, yo soy bien tranquilo, me quiero estar en el este. ¿Me entienden? No hay cuestionamiento, solo el Señor les dice que eso van a hacer, y así funcionaban. Así funcionó todas las veces, ¿sí? Y ven, es una cuestión que admira en realidad como el pueblo, aunque también tiene sus errores, ¿va? Como nosotros tenemos los errores, pero el pueblo se sujetaba. Luego dice, miren pues, Números 3, del 5 al 10, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados dentro de los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Va. Ven, el Señor dijo, aquí están las tribus. Bueno, ahí está lo de las tribus, ¿no? Sí. Alcanzan a leer ahí, ¿verdad? Que bueno, alguien me puede leer, porque si no leo ahí lo que dice. Está bien, no, está bien, ya esa parte terminé, gracias. Era solo para que tengan una figura, ¿verdad? De lo que era, ¿verdad? Lo que era el este, el oeste, el norte y el sur, como el Señor las había ordenado. Entonces, esa foto o ese dibujo enseña más o menos cómo pudo haber sido, ¿verdad? ¿Sí?
ven que esas casitas parecen como que fueran colonia de condominio, ¿verdad? Pero no, probablemente unas fueran de una manera u otras, no sé en realidad cómo eran, o tal vez la tradición sí enseñó que de esa manera eran las carpas que hacían, ¿verdad? Pero pensemos que así era. Entonces el Señor dice a Moisés: tráete a Aarón y tráete a los de Leví, y todos ellos van a servir con él en el templo, ¿verdad? De hecho, Leví, recuérdense que Leví ya no tuvo herencia, sino su herencia era Jehová, ¿verdad? Ahí se acabó Leví, ¿verdad? Y luego terminó la de José, por eso se quedaron Manasés y Efraín ahora dentro de las tribus de Jehová. Eso fue todo lo que pasó en la palabra. Bueno, entonces el Señor da esa orden, y ¿qué hace Moisés? Llama a los de Leví y dice: miren, mucha, a ustedes les toca el templo, ¿verdad? Y todos van a estar bajo la cobertura del sacerdote Aarón, ¿verdad? Y de ahí van a venir todos los sacerdotes y todos los que ministran en el templo. En la historia nosotros podemos ver que el cambio del sacerdocio está nada más en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, que llegó a ser el sumo sacerdote, ¿verdad? Y el sacrificio una vez y para siempre, dice la palabra. Ahí hay una cuestión del Señor, pero mientras se mantuvo, estuvo los levitas haciendo ese trabajo, establecido por Dios. No dice tampoco que las otras tribus digan: ¡ala! ¿Y a mí por qué no me pusiste? ¿Verdad? Yo quería ser sacerdote, ¿verdad? La Señor, di que sí, 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 ¿verdad? No había ninguna actitud de nadie para eso, sino se sujetaron, sujeción. Ven, es una cuestión bella, aunque adelante vamos a ver que algunos probablemente no se sujetaron, sino lo que fueron sumisos, y eso les generó problemas, porque lo que el Señor dijo aquí: otro que no sea ahí entra queriéndose las llevar de sacerdote, perdonen, vamos, de una vez se los advierto, ¿verdad? Sí, te puse una calavera ahí, peligro, ¿verdad? Luego, en Números 4, todos esos estoy de paquete, en la tarde puedan leer en su casa, se la pasen ahí. De todos modos, el mejor equipo del mundo ya jugó, ¿verdad? La selección de Guatemala ya jugó hace como 2 o 3 días. No estén pensando en otro equipo, solo Guate. Los cremas ya jugaron. Bueno, entonces ya estuvo todo. No. Y entonces dice en el 4, les dio tareas. Dice el 4, el 1. Y habló Jehová a Moisés. Ven que les puedo decir el orden del Señor. Dios, miren pues, Dios mantiene orden porque Dios no le va a dar una instrucción a la cabeza y después le va a ir a decir otra cosa a otro. Eso es algo que nosotros debemos de entender para poder vivir bien la sujeción dentro de la iglesia. Dios le da la instrucción a la cabeza y no va a ir por otro lado a decirle a otro otra cosa, porque entonces lo que crearía Dios es contención. Y Dios no va a crear eso, ¿me entienden? Es bien fácil. Decía el hermano Harold que cuando el hermano Harold, voy a decir, estaba súper conocido, invitado a un montón de lugares, y era, voy a decir, el más famoso de los predicadores, ¿verdad? Era muy conocido y de hecho sigue teniendo el mismo conocimiento, la misma palabra, ¿verdad? Con las cosas que pasaron, pero él sigue siendo de Dios, pues, o sea, sigue teniendo las cosas de Dios. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Era atractivo y toda la cosa, ¿verdad? Dice que se le acercaba a mucha gente y le decía: mira, Harold, ¿verdad? Dios me dijo que juntos vamos a hacer cosas tremendas en el evangelio. Y decía hermano Harold: qué bendición, hermano, me alegro. ¿Te dijo Dios? Sí, ahora voy a esperar que me lo diga a mí. Ven, porque Dios no se iba a equivocar, ¿me entienden? Dios no le iba a decir a alguien que iba a hacer cosas grandes con el hermano Harold si no se lo decía al hermano Harold. Dios no actúa de esa manera, Dios actúa de una manera correcta. Si Él es correcto, es Él. Entonces decía Moisés, para que Moisés se lo dijera a Aarón, y Aarón
hiciera lo que le correspondía, porque así fue como quedó la jerarquía del Señor, así fue que quedó el orden de Dios. Entonces dice aquí, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta, dice, la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de la familia de Leví, por sus familias según las casas de sus padres. A mediados del 5 dice, y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Esa fue una tarea que el Señor le dio a la tribu a los hijos de Coat, ¿sí? Que eran de Leví, porque recuérdense que solo los de Leví se podían acercar, ¿verdad?, a las cosas del Señor. Nadie más, porque el que se acercaba moría. Entonces ahí el Señor dice los de Coat. En el versículo dice el 9, tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado. Ahí leen en su casa todo lo que había que hacer ahí, ¿verdad? Lo que yo les quiero dejar es la idea de la sujeción, ¿verdad? En el versículo dice 15, y cuando acaben Aarón y los hijos de cubrir el santuario, y sus hijos, perdón, y todos los utensilios del santuario, cuando haya que mudarse cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea, los hijos de Aarón envolvían las cosas y ahí ya podían agarrar los de Coat, pero no podían tocar lo que no les correspondía. Miren, tenían un llamado, eran de Leví para servir en el templo, pero tenían sus restricciones. Ven, esas cosas que pasan. Pero yo a veces estoy dentro de la iglesia y ya medio tengo un puesto, voy a decir, ya creo que puedo hacer, perdonen, lo que se me da la gana. Cuando estoy delimitado a hacer ciertas cosas. Entonces yo vengo ahora y tomo el lugar que no me corresponde y empiezo a hacer cosas que no debo de hacer. ¿Puedo hacer algunas cosas dentro de la iglesia? Sí, se me es delegado. Eso está permitido. Ahí miren, hay una delegación tremenda. Hagan esto, pueden hacer hasta esto. Ya, hasta ahí dijo el Señor, ¿verdad? Y ponen una línea ahí. Hasta llegas. ¿Ven? Esas son las cosas que dice el Señor. Pueden hacer esto, pero no pueden tocar tal cosa. Luego dice el 16, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado. Solo ellos lo podían tocar, ¿ve? Solo Eleazar. El incienso aromático, la ofrenda continua, el aceite de la unción. ¿Ven? Esto era hijo de Aarón. Levitas sujetos a él hacían una cosa, pero esto solo él lo podía tocar. Es más, ni siquiera Aarón. ¿Ven cómo el Señor va poniendo ahí quién hace qué? Bueno, él dice el 20, no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, los de Coat, ¿verdad? Porque morirán. Segunda de Samuel 6, del 4 al 7, muestra cuando David mandó a traer, ¿se recuerdan de los filisteos que les estaban saliendo los tumores que le estaban dando a ellos y que hasta mandan una carreta con tumores de oro, ¿verdad? De ese tamaño para querer pedirle perdón al Señor y al pueblo de Israel por haberse llevado el arca. Entonces va a quererlo recuperar, ¿verdad? ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Verdad? Alguien la toca porque dice que la carreta se hacía así, ¿verdad? Con los bueyes y mete la mano, creo que se llama no, se va y se acabó, se acabó, va, sí, se murió porque no le correspondía tocar. Ven, ahí es que es bien claro el Señor, dice no entrarán, vio, dice tú, chanín hasta ahí va, llegó. Del Señor establecido, o sea, la palabra se cumple. Estamos hablando en números, yo estoy hablando ya de segunda de Samuel, cuando ya era época de profetas, ya no era época de seguir aquí en esta forma de reinado, ¿verdad? Okay, de dirección del Señor. Luego dice el 24, dice, este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar, y comienza a decir, llevarán las cortinas del tabernáculo, y ahí vienen ellos. Y también el 29 dice, contarás los hijos de Merari
por sus familias según las casas de sus padres. En el 31 dice, este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas. ¿Se recuerdan? Solo ellos podían, después de que todo quedaba envuelto, de todo arreglado, lo ponían ahí, solo ellos, cuando decía la nube, ya nos vamos, solo ellos podían llevar, ¿verdad? Nadie más. O sea, no había ahí uno de la tribu de Rubén, no había uno de la tribu de Dan, no había ninguno de otra tribu. Es más, ni los sacerdotes eran los que se llevaban eso, los hijos de Aarón. Eran los hijos de Coat, los hijos de Gersón, los hijos de Merari. Eso es lo que Dios estableció. Pero es tan interesante, tan importante que Moisés y Aarón los respetaban. ¿Me entienden? No es que Moisés llegaba y decía, ay, déjenme cargar un ratito. Solo me tomo una selfie, cargando el arca ya. ¿Verdad? Y que alguien dijera, no, Moisés, porque a ti no te corresponde. Yo soy Moisés. Perdóname, va. Disculpa, va. Si no te has dado cuenta, yo soy Moisés. A mí es el que me habla Dios, discúlpame. No. Respetaban. ¿Sujetos a quién? A Dios. Dios delegando autoridad en las personas, sujetos. No se puede pasar encima de lo que Dios está estableciendo. ¿Ven? Es algo que nosotros debemos de aprender. Si a alguien el Señor le da un ministerio de eso, aún dentro de la iglesia, hay que desarrollarle el ministerio para que él lo haga y respetar lo que Dios le da. Pero él debe de estar sujeto a uno y uno a Dios y él a Dios también. Es una cuestión de sujeción, de entender en realidad por obediencia, para demostrar amor, respeto, sobre todo a Dios. Así es lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere que nosotros respetemos de esa manera y vivamos conforme a su palabra. Entonces, ven, les estableció a todos ellos. Miren pues, en Números 16. En Números 16 está la rebelión de Coré. Dice 16:1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat. Ven, que era levita, ¿va? Hijo de Leví. Ahí está. Y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y un hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Miren, aquí ya hubo entre uno de Leví y uno de Rubén, ¿verdad? Tomaron gente, dice, y se levantaron contra Moisés. La palabra dice que ellos se levantaron y le fueron a decir a Moisés y a Aarón, ¿verdad? ¿Y ustedes qué se creen, ma? ¿Sí? ¿De dónde se sacaron ustedes que ustedes nos dirigen? ¿Verdad? ¿Qué les pasa? Y empezaron a levantarse en contra de la autoridad. Unos de Leví que hasta tenían privilegio. Imagínense, Coré, pero ya sabemos, Coré es calvo, ¿verdad? Eso significa, así como me estoy quedando yo, ¿verdad? ¿Sí? Sin cobertura. Calvo es sin cobertura. Entonces, ¿qué dice la palabra? El que pelee contra ti, sin mí lo hará. Entonces Coré se levanta sin Dios, imagínense. Qué terrible que Coré se levanta sin Dios en contra de Moisés. Entonces comienza, miren, el 8 dice, dijo Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. Ven, ni siquiera se dirige a los hijos de Rubén, se dirige a los hijos de Leví. Ven, es un orden tremendo del Señor. Dice, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, consagrados, acercándonos a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová. ¿Vieron? Para lo que habían sido separados, ya lo leímos ahí en el 3 de Números. Y dice,
¿Y qué te hizo acercarte a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Procuráis también el sacerdocio. Ven, los de Coat, ¿para qué habían sido levantados? Para llevar los utensilios, no para sacerdotes. ¿Ven? Se los está diciendo bien claro. Ah, no, siguieron, ¿verdad? No, hay que esto, hay que probarlo y que no sé qué. Y Moisés da una palabra, el poder de la palabra del Señor. Y dice que cuando el Señor decida, dice, va, vengan al otro día. Y cuando él decía, hasta encienden lámparas. Lámparas que después son destruidas, pero las lámparas no, porque las lámparas eran santas. Lo que era no santo o no era agradable al Señor era lo que habían puesto adentro de las lámparas, como pasa con nuestros corazones. ¿Me entienden? Nosotros estamos apartados del Señor, pero a veces aquí adentro hay algo que no es agradable a Dios, incienso que no debemos de levantar para Él, no debemos de quemar para Él, no es agradable a nuestro Dios. ¿Ven? Esa es una figura ahí de eso. Entonces van a qué, o sea, y dice, se va a abrir la tierra y se los va a tragar. ¿Se imaginan a Corea estos? ¿Qué le pasa a este Moisés, va? ¿Sí? No solo ya estaban peleando con él, sino ahora te crees no sé qué, va. ¿Qué? ¿Que dominas la tierra o qué? Sí, pues, y se abre la tierra. Y se van 250 de las familias de Corea. Los que estaban con sus 250 y un montón, estaban ahí con sus. Qué tremendo, ¿verdad? Ven, son tremendos, pero el Señor respeta lo que Él estableció. Entonces, luego adelantito, se vuelven a levantar los de Israel. Es que es terrible, ¿vieron eso? Imagínense que el Señor está diciendo, nosotros somos los que vamos a dirigir, dice el Señor, y van a ver si no va a abrir la tierra. Y abre la tierra y se van. Y los otros miran que se fueron. Y ahora se vuelven a levantar contra Moisés y Aarón. Aquí en el 44 podemos ver siempre del 16. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Así como consumió el burro aquel con Eliseo, con Elías y los profetas, ¿va? Así los hubiera consumido el fuego. Adiós, de una vez, ¿no? Y dice el Señor, aquí voy. Y dice, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. ¿Quiénes ellos? Aarón y Moisés, ¿verdad? Y dijo Moisés a Aarón, miren pues, tomad el incensario y pon en él fuego en el altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Moisés, ¿a quién le dice que lo haga? ¿Por qué? Pero solo porque era el sacerdote. ¿No? Porque es que era Aarón al que le correspondía. La sujeción es así, en medio aún de la aflicción. No, él no agarró y dijo, ay Señor, discúlpame, yo no soy el sacerdote, pero yo voy a quemar el incienso, mira, para que no hagas eso. No, Moisés lo que hizo fue interceder lo que podía hacer, pero la sujeción al sacerdocio de su hermano le dijo, sé tú el que vas a presentar el incienso. Sujeción, ven, sujeción. Es entendido, la sujeción no es, voy a decir, es un orden jerárquico, sí, pero no quiere decir que no se pueda jugar así. Ven, que el de abajo, el de arriba se tenga que sujetar al de abajo por amor, por respeto, por obediencia a Dios. Entonces a veces, por eso les digo, alguien tiene un puesto de jefe en un lugar y apacha a los que tiene abajo. Y los machuca y los trata mal. ¿Y qué? Yo soy jefe. ¿Y qué? Si usted llegó a ser jefe porque Dios lo promocionó para ser jefe, no para ser un déspota. ¿Me entienden? Y tenemos que dar testimonio de lo que nosotros como hijos de Dios somos. Tenemos que mostrar el amor de Dios. Como digo, a veces la autoridad hay que imponerla. Sí, hay que imponerla. A veces yo he amado mucho a la gente que ha trabajado conmigo, pero algunos los he tenido que sacar, ni modo.
Pero eso sí, y yo tengo bien claro, les he dicho, miren, estas son las reglas del juego, ¿verdad? Voy a decir, aquí vamos a caminar, ¿va? El que se salga de aquí, se va. Ya están advertidos. ¿Me entiendes? Y no por maldad, es que yo tengo una responsabilidad en la empresa a los que tengo abajo que dirigir, tengo que entregar cuentas a los de arriba. Entonces yo, ¿me entienden? Pero no hay maldad. Es una cuestión de que si la gente no quiere, no querés, andate pues. Tanta gente que anda es que en esta empresa, no sé qué, me dicen, yo de verdad le aconsejo a la gente, no te gusta, no, andate hombre, renuncia y andate, te va bien. ¿Para qué estás en un lugar donde estás, miren, no sujeto, sino sumiso? ¿Me entienden? Qué horrible es ir a trabajar a un lugar donde uno no se siente bien. Es terrible llegar a un lugar y qué horrible, así entre uno a trabajar así, sin ganas de hacer las cosas. Ven, no es como llegar a un lugar y qué rico, mi trabajo lo voy a desarrollar, esto es lo que me gusta y todo. ¿Ven? Esa es la parte de eso. Miren qué tremendo es Moisés. Respeta la autoridad, la sujeción a su hermano Aarón y le dice que vaya, ¿verdad? Dice, entonces el 47 dice, tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos de la rebelión de Coré. 14,700 más los 250 que tenían los incendiarios, más otro montón. Tan chulo Coré, va. Sí, se llevó unos cuantos de corbata, dijo acá, por no trabajar con la cobertura de Dios, por no ser sujeto. Bueno, nosotros también tenemos esa capacidad hoy. Si no hemos pensado en eso, también nosotros tenemos la capacidad de llevar muchos a una muerte espiritual. Por no ser sujetos. Porque hoy podemos salir victoriosos según nosotros de un lugar. Y vamos a llegar a otro lugar y vamos a tener seguidores. Y esos seguidores, esos ya vienen ahí en la lista, ¿va? ¿Sí? Ya vienen tras alguien que no sale en orden. Nosotros hemos hablado y hemos dicho, como usted sale de un lado, así entra a otro lado. Se aconseja dentro de las iglesias a que si uno se va a mover de iglesia porque Dios quiere que se mueva, que no está mal, ¿me entienden? Se puede ir, pero puede ir con su pastor y decirle, mira pastor, me voy a ir por esto y por esto y por esto. El pastor tiene la autoridad para bendecirlo, que le vaya bien y ya. Y entra a otro lugar y el Señor lo prospera. Ven. Así de fácil, voy a decir, pero sujetos. Pero si salen, sí, que este pastor, que no sé qué, solo porque es guapo, se la lleva no sé qué, no, pues así dicen, va, y no sé qué, y se van alegando, va. Miren, así entran al otro lugar, entran alegando, entran peleando, entran, perdonen, no van a llegar a ningún lado. Perdón, de verdad. Tanto que se pide aquí, de verdad. No, yo no digo que la gente tenga que estar eternamente con nosotros, no. Si alguien tiene un llamado, si yo soy ejemplo, yo salí de Shaddai. Soy ejemplo, si yo no dije que iba a estar eterno ahí, ni Dios quería que yo estuviera eterno. Me llamó para levantar una obra. Yo fui con mi pastora, en ese tiempo hermana Cecilia, pastora, Dios me llamó para esto, llamados bien fuerte. Dios te bendiga, me dijo, mira que se expanda el evangelio, que te va bien. Yo sí se quería deshacer de mí, no creo. Pero me bendijo, que era lo que yo quería, ¿verdad? Y ven, eso es lo que el Señor nos está poniendo en nuestro corazón, que mantengamos el orden. Miren, sacerdotes solo de la tribu de, estaba Aarón y los levitas, ¿verdad? Porque digamos reyes o jueces o profetas sí fueron de otras. Saúl era de la tribu de Benjamín, Samuel de la tribu de Efraín,
David era de Judá, igual que Salomón. Obviamente Salomón venía de, ¿verdad? Esos son reyes, pero profetas, jueces, perdón, Sansón. Sansón venía de la tribu de Dan y Gedeón de la tribu de Manasés. Samuel, que es el profeta, ¿verdad? Venía de la tribu de Efraín. Ven, ellos podían, porque ahí estaban el resto que estaban ahí, tenían derecho a tener, a ser y a llegar a tener reyes o a ser de su tribu alguien un rey. Pero sacerdotes no, solo la tribu de Leví. Entonces ven, no podían aspirar, por eso le dicen a Coré, incluso, ¿qué te pasa? Pues si vos sos, ahora querés el sacerdocio, perdoná, vos sos de la de Coat, a ustedes solo les toca los utensilios, no el sacerdocio, ¿qué te pasa? No, es que yo ya superé eso, ¿verdad? Sí, ya no quiero ser de la tribu de Coat, dame otra. No se podía, si ahí naciste, perdóname, miremos los genes, a ver el ADN, venís de los de Leví, ¿va? ¿Qué puedes hacer? Tenés una sujeción que vivir en el nombre del Señor, porque Dios es el que establece esa sujeción. Vamos a ver. Es que tengo tanto, mucha. Me voy a tratar de apurar. Segunda de Crónicas. Y ya yo me puso ahí lo rojo, ya como me trata Giovanni. Ay, no. Bárbaro, Giovanni. Segunda de Crónicas 26. Me di cuenta que el martes ni puso el reloj, entonces ahí sí, ¿verdad? Tenía cuello el cuate que estaba el martes ahí predicando. Me di cuenta. Reinado de Usías, dice el 26, segunda de Crónicas 4, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Tan lindo, ¿verdad? El 7 dice, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Los derrotó y los sacó a todos, ¿no? Pero el 16 dice, mas cuando ya era fuerte, ¿ya vieron? Aquí ya tenía su prestigio, ya era jefe, ya la hacía, ¿va? Ya sabía cómo era la cosa, ¿va? Dice, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina, dice. Ven, un corazón enaltecido, ¿qué dice la palabra? Dios lo va a ¿qué? ¿Qué va a hacer el Señor con el que se enaltece? ¿Lo va a qué? Lo ve de lejos, pero ¿qué va a hacer? Al que se enaltece Dios humilla, dice la palabra. Ven, se enalteció. Miren lo que le pasó. Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Perdón, disculpe, don Usías, usted es rey, no es sacerdote. Ven, se lo dicen, dice, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Valientes porque era el rey. ¿Me entienden? Le iban a ir a decir al rey, ¡no! ¿Verdad? Ay, que alguien le dijera algo al rey. No lo así. Vas a ver, ¿no? La noche, ¿ven? Por eso dice sacerdotes valientes. Sabían la jerarquía, sabían cómo era la sujeción. Y dice, no, rey, a ti no te corresponde. Perdona, no, tú eres rey, no eres sacerdote. La ley está establecida de esta manera. ¿La ley de quién? De Dios. No es que nosotros querramos. Voy a decir, a mí qué me importa, rey, hacer lo que se te dé la gana, ya vos. No, perdón, la ley de Dios me dice que yo te diga que estás mal. Todo estaba basado en la ley. No era en su propia gana de los sacerdotes, sino en la ley de Dios. En lo que estaban sujetos, a lo que se debían para vivir conforme esta bendita palabra. Dice, y se pusieron contra el rey Usías, dice el versículo 18, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. ¿Ven? Esa era la... Sal del santuario porque has prevaricado. ¿Sí? Prevaricado es hacer algo que a uno no le corresponde. Y no te será para gloria delante de Jehová. Ven, no estás haciendo nada importante para Dios. O sea, no te la lleves de buena gente, pues. No te la lleves de cosas que parezcan, dice la Biblia, que no hagamos cosas malas que parezcan buenas.
¿verdad? Ay, yo te voy a quemar incienso, Señor. Pues si no te toca, no te toca, ¿qué? No te corresponde, no lo hagas. Es que yo quiero quedar bien. No, Dios dijo que eso no te toca. Mano, no lo hagas. Así de fácil. Y dice, entonces 19 dice, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. ¿Qué les parece? Para su ruina, dice, para su mal, ¿verdad? Para su humillación. Imagínense un rey escogido por el Señor, ahora con lepra. Qué tremendo, ¿verdad? Y la lepra da cosas tremendas. Acuérdense que la lepra los alejaban por allá, ¿verdad? Andaban allá bien lejitos, los sacaban, ¿verdad? Ustedes se imaginan, ¿y dónde está el rey? Allá en el campo de la lepra. Lo más seguro es que van a tener otro rey. Dice que la ira se llenó de ira. Ni siquiera dice que les haya dicho algo. Tal vez solo lo pensó. Estos sacerdotes, ¿verdad? Tal vez ni les dijo zar, solo les dijo estos sacerdotes, ¿verdad? ¿Entienden? Ni siquiera abrió su boca y ya se había llenado de lepra. No está haciendo lo que le corresponde. Y diríamos nosotros en buen chapín, y todavía se va en contra de la razón. Terrible. Lepra, para su mal, se va a hacer daño, para su ruina. Tan clara la palabra, muchachos. La palabra del Señor es bien clara de por qué hay que estar sujetos. ¿Ven? Entonces, pueden leer en Números 12, del 1 al 11, que María y Aarón se levantaron en contra de Moisés. También a María le cayó lepra, ¿va? No te puedes casar con esa mujer negra, porque era una cusita. Era de la tribu de Cus, de los negros. Entonces el Señor le da lepra a María. ¿Y saber qué es mejor, ser negro o ser leproso? ¿Qué pensás? Nos rayamos los negritos, ¿va? Mejor ser negrito. ¿Qué se dice la palabra? Miren, Nehemías se sujetó. Miren pues, manda el Señor a Zorobabel, después manda a Esdras, comienza la restauración de Jerusalén cuando ya los soltaron de allá donde estaban cautivos. Comienza la restauración, ¿verdad? Esdras comienza, Zorobabel, no, primero Esdras, perdón. Esdras primero, y comienza la restauración de lo espiritual. Porque Esdras era sacerdote, ¿sí? De la tribu de Leví. Luego va Zorobabel y restaura toda la parte de las artes, vamos a decir el alma, ¿sí? Lo espiritual, ahora viene lo almático. Comienza a ver todo, a arreglar todo, ¿verdad? Hasta las artes y todo. Y de último va Nehemías a levantar el muro. Comienza la restauración del cuerpo, ¿sí? De lo físico. Pero cuando ya está todo, ya pasaron todos aquellos problemas, Sanbalat, Tobías y todos aquellos persiguiéndolos, que comienzan a venir las órdenes del rey y dicen, no, déjenlos que construyan. Y entonces, al final de toda la batalla que tienen, donde tenían que construir con una mano y con la otra la espada, dice, para poder levantar los muros, llega el tiempo y bueno, ya está todo. Ahora hagamos lo que hay que hacer para el Señor, adoremos a Dios. Pero para adorar a Dios, todo este pueblo que estaba en cautiverio no conocía la palabra de Dios. ¿Quién se la lee? ¿Quién le tiene que hablar de la palabra de Dios? ¿Quiénes son los que están designados por el Señor en el orden de Dios, en la palabra, en la ley? ¿Quiénes son? Los sacerdotes, los levitas, Esdras. Aquí está el libro de la ley, léetelo porfa. Nehemías, que era un héroe. ¿Sí? Nehemías, que ha sido un líder tremendo que había llevado al pueblo de regreso para levantar. Perdón, te toca a Esdras, porque eso a mí no me corresponde. Disculpen, ¿verdad? Y muchos, no, vos Nehemías, hombre, si vos los trajiste, vos sos bien pilas, hombre, yo te he visto a vos, wow, no hay nadie más inteligente que vos aquí. Mira, ¿verdad? Dice Nehemías, perdonen, para mi ruina, no, que lo haga Esdras. Y los levitas les comienzan a enseñar.
Lean Nehemías. Ven qué tremendo. Qué tremenda es la palabra en la sujeción, ¿verdad? Y nos cuesta entenderla. Queremos hacer lo que se nos da. La regalada gana, decimos todavía, ¿verdad? Todavía agregamos la palabra regalada. Porque nosotros no dependemos de nadie, va, menos de Dios, solo si necesito, o sí, si necesito, si Dios, tú eres mi Dios, mi rey, mi proveedor, ¿verdad? Yo te necesito, mándame lo que quiero y hasta ahí, ¿verdad? Ahí regreso otro día que tenga necesidad. Pero no dependo de Él conforme a la palabra. Dice que David, el rey David, el super rey, vamos a decir nosotros, ¿verdad? Por decir algo, pero seguía siendo rey, ¿verdad? Recuerden que el Señor le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. No dice mi super mega hiper siervo Moisés. No, porque Moisés solo hacía lo que Dios le decía. Pero para nosotros es un siervazo, ¿eh? Bueno, entonces aquí David, que era un reyazo, digamos, ¿no? Un gran rey y todo lo que miren que, ¿no? Viene y llega Natán y le dice, te voy a contar una alegoría. Fíjate que las ovejitas uno tenía y otro y no sé qué. Viene y agarró la del que solo uno tenía. Y se pone David bien enojado. Y dice, esa de la muerte. Ese eres tú, lo que hiciste con el Eteo, ¿verdad? Urías el Eteo. Y se sujeta a él. No le dice a mí, no me vengas con cuentos, Natán. ¿Sabes qué? Camina a la horca de una, ni siquiera te voy a ahorcar, ya tírate vos solito. Ahórcate. Por haberme dicho eso a mí, el rey. Yo soy el rey. ¿Cómo me venís a decir eso? Nada. El profeta era la voz de Dios. David había oído cuántas veces la voz de Dios a través de Natán para decirle, ve a la guerra o no ve a la guerra. ¿Me entiendes? Entonces ahora no se iba a negar. Ni modo que solo cuando me conviene. Es que ese es el punto. Nos pasa, nos sujetamos solo cuando nos conviene, cuando me dicen lo que yo quiero. Pero cuando no me dicen lo que yo quiero, ay, ese saber, envidia me ha de tener. Algo tiene contra mí. ¿Por qué me viene a decir eso? ¿Qué cree que soy? Porque no me conviene. No me conviene sujetarme, no me sujeto. David se sujetó. Salomón no se sujetó, ni siquiera Dios. Dios le dice, no te metas con las mujeres de esas tribus, de esos pueblos, porque te van a llevar a la idolatría. Primera de Reyes 13, ahí lo pueden leer. Señor le dice, ay, pero el burro, no, la burra dice, ¿no? Tremendo, ¿verdad? No se sujetó ni siquiera a Dios en eso. En otras cosas sí, pero hablamos al inicio por qué era. Salomón no se sujetó. ¿Y nosotros a quién estamos sujetos? Buena pregunta, ¿verdad? Sí, yo sabía que eso era lo primero que ibas a decir. Y está bien, la palabra dice que nosotros nos debemos de sujetar a Él. Los 10 mandamientos, ¿verdad? Empiezan por ahí, de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Sí? Oh Israel, tu Dios uno es, ¿verdad? Sujeto a Él, no te harás ídolos, ¿no? Y todo lo que dice la palabra, ¿verdad? Sí. También a Jesús, ¿verdad? Porque en Él, dice, se sujetaron todas las cosas. Nosotros debemos de estar sujetos a Jesús, ¿verdad? También a los padres. Oye, en patojos, chicos, ¿dónde están? A ver, quiero verlos. Háganme carita alegre. Deben de estar sujetos a sus padres. Yo también, no crean. Yo también tengo un papá. Y si me regaña y me dice cosas, por no sujetarme he sufrido cosas. De verdad. Me dijo que no comprara un carro y como sufrí con ese carro. Hasta ahora está bueno, esa Kia. Y mi papá me dijo, no lo compres. Y yo dije, mira, papá, ¿cómo es? Ahora a ver si me acuerdo. Su gusto y su gana, ni su tata, ni su nana, le dije a mi papá. Y sufrí con ese carro. Me lo gané, ¿va? Ven, porque eres mi papá. Tal vez me da un consejo y yo, tal vez la forma tan irrespetuosa que yo lo hice, porque
porque ni modo, yo ya estoy grande, mi papá me va a venir a decir algo. Todavía no era pastor, conste. Gracias al Señor. No, eso no es justificación. Pero pagué las consecuencias. Ven, patojos, chicos, no se los digo solo por ustedes, se los digo por mí mismo. Yo he vivido circunstancias como esas. Ya cualquiera diría, no, de acá se va a sujetar a su papá. Sí, es que mi papá me lo dio el Señor hasta que Él quiera, ¿verdad? No dijo, ven, ahí va la sujeción en el Señor, no. Tenemos que aprender nosotros a hacerlo, a nuestros padres, a las autoridades, ¿verdad? Ahí está Romanos 13, que el que no se sujeta a la autoridad, dice, a Dios se opone, ¿verdad? Y ahí, diría la palabra, se lo llevó la tristeza, ¿verdad? Por oponerse a Dios. Y por último, Hebreos 13. De verdad que hubiera querido leer todo, muchacho, pero Giovanni tiene la culpa. Giovanni, Hebreos 13, 17. Dice, hasta me voy a echar flores. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de entregar cuentas, ¿sí? Dios nos va a pedir cuentas a nosotros por ustedes, ¿eh? Ahí dice así dice la palabra. Así que hay que velar por ustedes, ¿verdad? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso, ¿sí? Han visto aquella Chabela cuando se va, ¿verdad? Se queda el padre ahí. Algo así no puede ir uno delante de Dios, ¿verdad? Y quejarse así de sus ovejas, ¿verdad? Sino que tiene que ir con alegría y pedirle al Señor por cada una de ellas. Ven, eso es importante que dice ahí, ¿verdad? Miren lo que dice el 7, va, si no quieren obedecer, dice el 7 de aquí, siempre 13:7. Acordados de vuestros pastores, pues va, por lo menos acuérdense en las oraciones que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, dice. ¿Qué les parece? Tremenda la sujeción del Señor, ¿verdad? Y por eso a veces uno se preocupa cuando se da cuenta que agarran para cualquier lado, menos para donde tienen que agarrar. Sí, de verdad, mantengamos el orden. Dios es un Dios de orden. Aquí está más que claro, más que establecido. Ya tenemos suficientes textos para decir cómo Dios lo establece y cómo sufrieron los que no lo hicieron y cómo les fue bien a los que lo hicieron. Cómo los que tenían, a pesar de tener un puesto, hasta un rey, un líder, le cedía al que le correspondía las cosas. Cómo puede haber sujeción dentro de los ministerios si el Señor dice que constituyó pastores, profetas, maestros, evangelistas, apóstoles para edificar a los santos, a la iglesia. Debemos de estar sujetos. Miren, hemos aprendido a recibir la palabra que el hermano Felipe nos trae. De verdad, es una palabra. A veces él mismo nos pone cosas así que, pero él dice, si alguien me puede mostrar lo contrario, que venga, que lea la Biblia y que me diga, y yo voy a corregir. Está bien, ¿me entienden? Pero no nos podemos bloquear porque, no, es que lo que dijo no lo entiendo. Busquen la palabra, lea la palabra. Ahí dice que, como él dice, debátame con la palabra. Y deja muchas enseñanzas que no son doctrinas, son solo circunstancias que pueden pasar, que con la palabra se puede demostrar que podrían pasar. Ven, no se están estableciendo que van a pasar. Hay unas que son bien claras, ¿verdad? Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Eso es más que claro. No podemos ni dudar de eso. Pero hay cosas en las que sí podemos aprender. Escudriñemos la palabra, sometámonos, ¿sí? Y no nos dediquemos a esa parte. Fíjate, Carlitos, que yo sí me sometí, pero para nuestra ruina. De verdad, si tienen algo que decir, díganlo. No agarren para otro lado. De verdad, miren, cabal, ese es chisme. De verdad se crea un chisme terrible que no bendice a los que lo hacen. Pensamos nosotros a veces que vamos a destruir a la persona de la que estamos hablando. Perdonen, nos estamos destruyendo nosotros internamente. Así que el Señor quiere que estemos sujetos en amor,
¿verdad? Por respeto.